Hola, buenas tardes. Bienvenido, bienvenida al octavo webinar de hoy a favor de Afibrosal. El título de esta jornada es Dieta antiinflamatoria para el dolor, gracias a la ponente Laura Isabel, doctora en nutrición. Este webinar es a favor de Afibrosal, asociación a la que agradecemos su confianza en la Fundación General de la Universidad de Salamanca y el Programa de Empresas Amigas de la Universidad de Salamanca por elegirnos como partners y por esta iniciativa que está ayudando y está llegando a muchísima gente y está siendo de gran ayuda. Es el octavo webinar que estamos realizando. Os rogamos que esta reunión va a ser grabada, os rogamos que por favor tengáis los micros apagados para que solo no se oiga ningún ruido de fondo y se pueda escuchar perfectamente a nuestra ponente de hoy. También deciros que podéis dejar vuestras preguntas en el chat, ¿vale? Para que nosotros le podamos trasladar vuestras preguntas a la ponente. Todos los ponentes que participan en estos webinars lo hacen de forma desinteresada, lo hacen de forma sin ánimo de lucro, a la que también agradecemos su colaboración y su participación y compartir este conocimiento con nosotros. Sin más, voy a dar paso a la presidenta de la Asociación de Afibrosal, a Juncal. Te doy la palabra, Juncal. Gracias. Muy buenas tardes, gracias Arantxa. Como bien sabemos, sin la Fundación General no podríamos estar aquí y qué más que agradecer a la Fundación y en este caso Arantxa, en representación de la Fundación y Empresas Amigas, por darnos este espacio y por permitirnos estar aquí. Y cómo no, esta tarde agradecer por supuesto a Laura Isabel Arranz, que hace muchísimos años que la conocemos y que no podía faltar en este tipo de webinar que, como sabemos, es abordaje multidisciplinar de nuestras patologías, que en ello no puede faltar la alimentación y pensamos en Laura y nada más que contactamos con ella, hizo hueco en su agenda enseguida, a pesar de que es una persona súper ocupada. Yo la seguimos desde hace muchísimos años ya, la conocimos en Palencia, a través de Andoni, que también forma parte de la Asociación para la Divulgación de la Fibromialgia, está en el comité de personas expertas, es nutricionista, licenciada en farmacia, profesora asociada de la Universidad de Barcelona, aparte luego de estar en otras entidades como AFI, Quirón me parece que también estás, bueno, y colaborando con todas las entidades que se lo piden, como en este caso Afibrosal. Me consta que hace nada también estuviste en Benavente y bueno, que es una persona que disfruta y la disfrutamos de su profesión tan importante que es saber cómo te tienes que alimentar, qué tienes que hacer para poder estar sana. Entonces, como es una persona que se da tanto, pues aquí tenía que estar. Evidentemente, conocemos, habrá gente que diga, hombre, en un Salamanca tiene que haber nutricionistas, tiene que haber gente. Y sí, y seguramente que buenos también, pero es que la forma de contactar con Laura es tan estrecha y tan cercana que no dudamos en contactar con ella y por eso está aquí y yo espero que a todos ustedes les guste. Bienvenidos y bienvenidas, como ha dicho Arantxa, gracias una vez más por estar aquí en el webinar y yo ya no me quiero extender nada más y darle la palabra a Laura, perdón, Arantxa, me quedo contigo esta tarde, perdonad, estoy un poco... Laura, te doy paso y espero eso, que les guste. Cualquier pregunta nos lo dejan por el chat y espero que sea productiva la tarde, la exposición de Laura y luego enriquecedor el debate. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juncal, la verdad y muchísimas gracias, Arantxa, también por vuestra presentación y bueno, gracias a vosotras por contar conmigo, gracias porque, bueno, pues eso, ya llevamos muchos años, ¿no? en este barco y yo creo que no tiene, bueno, pues que no tendría sentido que no estuviéramos juntas juntos siempre que podamos, ¿no? Para avanzar al final, bueno, pues el lado de los que estamos intentando saber más y ese saber más no tiene otro objetivo más que compartirlo, porque de eso se trata, ¿no? Así que, bueno, os agradezco muchísimo
de verdad la confianza y bueno, que me hayáis invitado y estar con vosotros este ratito y en este webinar. Gracias a Fibrosal y a todas las colaboraciones que tenéis y que hacen posible pues esta actividad. Así que bueno, vamos a hablar de alimentación y vamos a hablar de dolor y vamos a hablar de patologías que se pueden beneficiar, ¿no?, de la alimentación. Os voy a compartir la pantalla y os voy a hacer un poquito una presentación en la que voy a intentar resumir cuáles son esos factores y ese conocimiento básico, ¿no?, que es importante que tengamos en cuenta, porque la alimentación es una herramienta más, ¿no?, que tenemos para cuidar nuestra salud y para mejorar el dolor, la fatiga y un poquito más que nos pueden estar acompañando. Así que bueno, pues vamos a ello. Como decía Juncal, ya hace muchos años que estamos en este tema y en el momento en el que pues yo inicié a investigar sobre enfermedades crónicas y enfermedades que estuvieran relacionadas con la alimentación, pero de las que no hubiera investigación, porque yo iniciaba mi proceso propio de investigación para hacer mi tesis doctoral, y entonces hay que buscar temas en los que haya siempre pues un interrogante, ¿no?, y en los que uno pueda aportar. Y entonces, en esos inicios, que ya hace muchos años, ya había estudios que hablaban de dos factores que sucedían en nuestro organismo cuando se evaluaban pacientes con dolor crónico, especialmente pacientes con fibromialgia y pacientes con fatiga crónica. Observaba que en esos pacientes había, a nivel de los tejidos, un nivel de inflamación superior a lo normal. No era una inflamación como la que puede ser una inflamación aguda, sino una inflamación crónica de bajo grado, pero que estaba ahí, y también un elevado estrés oxidativo, que quiere decir que esos tejidos estaban como más contaminados con los propios residuos celulares del funcionamiento normal del cuerpo, ¿no? Estaban más oxidados, como puede ser un material que se oxida al aire libre, ¿no? Nosotros nos oxidamos también, y eso hace que enfermemos si ese proceso oxidativo no lo puede compensar el organismo. Además, estos estudios hablaban de que esos dos factores que se observaban en los pacientes con fibromialgia y con fatiga crónica estaban muy relacionados. Cuanta más inflamación había, más estrés oxidativo. Cuanto más estrés oxidativo, más inflamación, entrando así en un círculo vicioso en el que se perpetuaba o se aumenta, ¿no?, el potencial de toda la sintomatología, el dolor, la fatiga, el malestar, etc. Y pues ni siquiera a día de hoy todavía sabemos cuál es el inicio de todo esto, ¿no? La causa primera se desconoce, pero sabemos que estos dos factores están ahí y son o bien iniciadores, son detonantes de esa sintomatología, o bien son perpetuadores, es decir, hacen que pues estemos continuamente mal y empeoremos, ¿no? Así que bueno, pues fue un buen punto de partida, y a partir de ahí empieza, ¿no?, todo lo que os voy a explicar. Esta es la base de todo lo que os voy a explicar respecto a lo que ha venido después en cuanto a conocimiento e investigación de lo que puede hacer la nutrición, lo que puede hacer la alimentación. La alimentación es aquello que hacemos nosotros, ¿no?, conscientemente, es lo que comemos o nuestra dieta. Y la nutrición son todos esos procesos que hace ya el organismo con los nutrientes que extrae de los alimentos. Entonces, bueno, pues estos dos factores están muy relacionados con la nutrición, con la alimentación, porque en realidad la alimentación aporta antioxidantes que puede compensar y reducir ese estrés oxidativo, y la alimentación puede aportar sustancias antiinflamatorias que pueden reducir esa inflamación de bajo grado que se está produciendo. Así que, bueno, pues a partir de esa idea continuamos, ¿no? Además de eso, lo que se veía, ¿no?, en esos primeros estudios de ya hace, pues unos cuantos años, alrededor del año 2000 y un poco antes, se observaba también que ya, era evidente que este tipo de pacientes
también tenían como más prevalencia a tener sobrepeso, esto estaba muy claro, y también se empezaba a ver, y a día de hoy lo tenemos más que clarísimo, y tanto a nivel clínico como a nivel de investigación, que también lo que está muy presente en este tipo de pacientes es todo un, bueno, pues toda unas posibilidades de trastornos gastrointestinales que, bueno, pues que pueden ser muy distintos entre ellos, y os explicaré un poquito cosas que creo que vale la pena que sepamos para diferenciar, pero que realmente lo que hemos visto antes y el tema del exceso de peso y las alteraciones gastrointestinales son factores que también están ahí de forma pues, prevalente en pacientes con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Y eso también tiene mucho que ver con la alimentación. Así que, bueno, todas las pistas, ¿no?, de lo que vamos sabiendo apuntan hacia, bueno, pues que la alimentación es importante para todo eso que le está pasando al organismo en este tipo de patologías. Y la relación es bidireccional, porque ya no es solo que la alimentación influya en nuestro dolor, en la fatiga, sino que al revés también, ¿no? Obviamente, si comemos bien, podemos mejorar esos síntomas y esa evolución. Si comemos mal, pues probablemente aumentará nuestro dolor, nuestra energía estará pues muy bajita, pero al revés también, porque de alguna manera estamos viendo también que el hecho de tener esa patología, tener ese dolor de forma crónica, esa fatiga de forma crónica, influye en nuestro metabolismo, que es nuestra, bueno, pues nuestra manera de funcionar a la hora de aprovechar esos nutrientes y de mantener, por ejemplo, nuestro peso corporal, y también afecta a cosas como nuestra conducta alimentaria, de manera que no solo la alimentación afecta a nuestro dolor o a la fatiga, sino que ese dolor y esa fatiga también afecta a la alimentación y a nuestro metabolismo. Por tanto, es algo mucho más complejo de lo que en un inicio podría parecer, ¿no? Y tiene mucho que ver también con esta situación que puede darse de alta sensibilización en el sistema nervioso, ¿no? Que, bueno, pues cuando uno lleva mucho tiempo con esa situación de dolor crónico, hay una sensibilización del sistema nervioso, y eso también tiene que ver en parte, bueno, o lo podemos por lo menos ayudar en cierto modo con la alimentación. Porque fijaros que todo dolor crónico, toda patología crónica en general, pero el dolor especialmente, la fatiga también, son factores de estrés muy potentes que os voy a decir yo, ¿no? Lo sabéis perfectamente, ¿no? La persona que continuamente tiene dolor, pues su sistema nervioso está constantemente con un factor de estrés. Y el estrés no es bueno si está presente de forma continuada. El estrés nos puede ayudar puntualmente para correr detrás del autobús si se nos escapa, ¿no? Pero el estrés continuado no es bueno. Y el dolor crónico genera ese estrés en el sistema nervioso, que lo que observamos, lo que hemos visto es que debido a ese estrés el sistema nervioso tiene respuestas alteradas. Respuestas alteradas, por ejemplo, en la capacidad cognitiva. Lo sabemos perfectamente también, ¿no? Que nuestra capacidad cognitiva está pues afectada, nuestra capacidad también de memoria, pero también, fijaros, se ha observado que cuando hay ese dolor crónico continuado con ese factor de estrés en el sistema nervioso, hay como un bloqueo de lo que es la corteza prefrontal, y eso afecta a nuestra capacidad de tomar decisiones y sobre todo de pasar a la acción. Es decir, de yo saber que tengo que hacer algo y que quiero hacer ese algo, ¿no? A lo mejor para mejorar mi alimentación, por ejemplo. Sin embargo, me cuesta mucho, porque me cuesta mucho ponerlo en práctica, y hasta hace un tiempo pues podíamos pensar que la persona con dolor pues como se encontraba mal o como tenía poca voluntad, pues le costaba, pero esto responde a una respuesta del sistema nervioso de bloqueo de esa capacidad de ponernos en marcha.
Así que, bueno, pues hay que tenerlo muy en cuenta también. Y también afecta al control emocional y eso afecta también a nuestra forma de comer, ¿no? Porque obviamente cuando no estamos bien, cuando no hemos dormido bien, estamos cansados emocionalmente, no estamos en el mejor momento, todo eso muchas veces nos lleva a compensarlo o a tener un poco de, bueno, pues cierta tendencia a ingesta de alimentos no demasiado saludables para momentos de recompensa. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, pero es que de esa alteración del sistema nervioso se produce toda una cascada de alteraciones, tanto a nivel neuroendocrino, es decir, de los neurotransmisores que activan todo el sistema endocrino, a luego toda la regulación del metabolismo de las grasas, de la glucosa, del colesterol, de todas nuestras funciones metabólicas, alteraciones de la microbiota también, por eso aparece, ¿no? Pues esas alteraciones gastrointestinales y luego, pues obviamente en todo esto, este factor de estrés va alimentando esa inflamación crónica y ese estrés oxidativo. Así que realmente a día de hoy tenemos conocimientos muy sólidos que explican bueno, qué es lo que está pasando en el organismo y qué es lo que está relacionado con la alimentación y por qué la alimentación es tan importante. En este sentido, fijaros que ya en el 2016, más o menos, sí creo que fue en 2016, en un congreso internacional que se hacía en Italia, bueno, pues tuve la oportunidad, ¿no?, de poder hablar de este tema. Y en ese momento, hablar especialmente de esa relación entre el dolor, la obesidad y las alteraciones gastrointestinales, que no son factores que se den de manera que coexistan por una casualidad. El paciente con dolor no tiene más sobrepeso o más obesidad porque no puede moverse o porque no se mueve tanto. Es un factor que influye, pero hay mucho más, ¿no? No es casualidad. Esa inflamación sistémica está detrás del dolor crónico, pero está detrás de la obesidad también. Y fijaros que además, en cuanto a la obesidad y a la alimentación, también hay otro factor que se está apuntando como algo muy importante, que la OMS ya nos lo definió en el año 2015 para que a nivel de salud pública estemos alerta, ¿no?, que es que además de la obesidad está empezando a haber un problema que se llama hambre oculta, que quiere decir que las personas pues toman suficientes calorías con su alimentación, pero no están tomando una alimentación suficientemente rica en nutrientes y tienen carencias o ingestas insuficientes de nutrientes, cosa que hace que el cuerpo no funcione como tiene que funcionar. Así que algo muy importante, no es tan importante o no es solo importante el peso corporal, que lo es, sino que además, y las calorías, que lo son, pero además tenemos que tener en cuenta que esas calorías tienen que estar llenas, ricas, llenísimas, ¿no?, de nutrientes. Y luego a nivel gastrointestinal lo mismo, ¿no? Ya no es algo casual. Y hay muchos trabajos en reumatología y en otras áreas que, bueno, pues que ponen de manifiesto esto, ¿no?, que los pacientes tienen más alteraciones gastrointestinales y que tiene que ver con esa relación entre el sistema nervioso y el intestino y ese estrés en el sistema nervioso y su efecto en el intestino. Detrás de todo ello está la inflamación sistémica crónica, esa inflamación de bajo grado que está detrás del dolor, detrás de la obesidad y detrás de las alteraciones gastrointestinales. Así que cuando pensamos en mejorar el dolor, tenemos que pensar en mejorarlo todo, ¿no?, en la obesidad, si la hay, o el sobrepeso, o una composición corporal con un exceso de grasa, y las alteraciones gastrointestinales, porque de esa manera vamos a conseguir los objetivos que tenemos para las tres cosas, que es reducir el dolor por un lado y mejorar la energía, ¿no?, disminuir la fatiga, perder peso si hace falta y mantener una salud intestinal adecuada, ¿no? Así que, bueno, son puntos clave que no hay que perder de vista. Y luego, esto otro tiene que ver con todo lo que demás, ¿no? Al final,
alrededor de la alimentación hay tantas cosas que afectan, ¿no? Y alrededor de un paciente que tiene pues toda esa patología en su día a día, que no podemos dejarlo de lado y tiene mucho que ver. Yo no puedo dejar de preguntar a una persona que me consulta cómo está durmiendo, porque no es porque yo sea una especialista del sueño, pero está perfectamente comprobado, ¿no?, que las personas que duermen peor comen peor y tienen el metabolismo peor. Entonces, eso es un dato importante. Dormir menos de 6 horas de forma habitual nos hace enfermar más y nos hace engordar más y nos hace comer más inconscientemente. Y todo eso está perfectamente definido y tenemos que tenerlo en cuenta para ayudar a la persona desde diferentes puntos, ¿no? Obviamente. Con la actividad física también, ¿no? Pues si tiene esos beneficios que los tiene, hay que intentar aprovecharla con expertos que nos ayuden a hacerla de la manera más adecuada y eso también nos ayudará a comer mejor. Todas las enfermedades relacionadas con la dieta, con la alimentación, no quiere decir que esto no tenga nada que ver, ¿no? Es decir, que un paciente con fibromialgia o con fatiga crónica tiene el colesterol elevado y bueno, pues le dan estatinas y ya está. Bueno, eso tiene que ver con la alimentación y hay que tenerlo en cuenta también porque mejorar eso mejora también lo demás, ¿no? Si hay intolerancias, como os decía, qué fármacos se están tomando. Muchas veces algunos fármacos que necesitamos, ¿no?, en cuestión de medicamentos, lógicamente ahí el médico que nos lleve tiene que, bueno, pues decidir cuál es el tratamiento farmacológico que necesitamos. Pero dentro de eso, bueno, pues en mi parte, ¿no?, viene un poco la tarea de ver si alguno de esos fármacos puede estar provocando algún déficit nutricional, puede estar interaccionando con la absorción de algún nutriente y tenerlo en cuenta para ayudar al paciente, ¿no? Usar suplementos nutricionales cuando haga falta, un uso coherente, porque a veces se usan así un poco sin sentido, pero en realidad pueden ser útiles en algún contexto, en alguna persona, pero hay que saber pues cuándo y cómo y por qué, ¿no? Tener en cuenta la conducta alimentaria y para mí cada vez esto, y de verdad creo que es quizá uno de los mensajes que intento siempre transmitir también, que la conducta alimentaria es importante. ¿Por qué? No porque, claro, tengo dolor, me encuentro mal e intento consolarme puntualmente con la comida porque instintivamente parece que me voy por ahí y me apetece comer algo que en ese momento me da esa sensación de bienestar. Y eso no es porque, bueno, pues porque yo no me sepa controlar o yo lo esté haciendo mal. Eso es tan potente como que está comprobado también que el hecho de comer tiene un efecto analgésico. Es decir, mientras comemos nos duele menos. Y eso imaginaros lo potente que es, ¿no? Y además la alimentación tiene un efecto hedónico. Si estoy comiendo algo que me gusta, ya estoy sintiendo placer. Y ese disfrutar del comer, ese placer de comer, que tiene ese efecto analgésico y ese efecto de placer, activa esas vías de comunicación al cerebro para enviarle, ¿no?, esa sensación de placer, para que esa sensación llegue a nuestro sistema nervioso central, activa unas vías de comunicación que son las mismas que comunican el dolor. Es la misma carretera. Entonces, cuando estamos teniendo una situación placentera, ese dolor disminuye porque por la carretera está circulando el placer y el dolor queda un poquito de lado porque, bueno, pues tiene la carretera ocupada para poderse transmitir. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, por eso es muy importante disfrutar de comer, porque de comer saludable, ¿no? Por eso es importante que yo y cualquier dietista que intentemos ayudaros, no solo sea decir qué hay que comer, sino cómo comerlo de una manera que se pueda disfrutar y que realmente sea cada comida saludable, sea un momento de ese sentir, ese placer y aprovechar ese efecto, ¿no?, hedónico y analgésico que nos va a reducir un poquito el dolor. Comemos cada día, por tanto, y comemos varias veces al día, así que bueno, pues podemos aprovecharlo y hacerlo bien.
Y luego, obviamente, si hay en el ámbito psicológico algún problema, depresión, ansiedad, también hay que saberlo, también hay que verlo, ¿no?, individualmente para ver si eso está relacionado con el exceso de peso, con la conducta alimentaria, etc. Bueno, todo eso. Evidentemente, lo que buscamos con la alimentación en primera línea es mejorar la salud general de la persona. Nuestra maquinaria, nuestro cuerpo es una máquina única y no hay muchos recambios. La verdad es que tenemos que cuidarla lo que podamos. Y todo está relacionado. En realidad, después de mejorar esa salud general de la persona, o en primer lugar está pensar en el dolor, ¿no? Pero está claro que cuando mejoramos la alimentación mejora esa salud general. Pero luego vamos a abordar esos factores, ¿no?, del dolor, con la inflamación, el estrés oxidativo, todo lo que esté pasando a nivel gastrointestinal, si está pasando alguna cosa, sabiendo muy bien qué es lo que puede estar pasando, ahora lo veremos, y el tema del peso corporal, mejorando no solo el peso, sino especialmente la composición corporal, es decir, que yo tenga un peso saludable, pero que además en mi organismo la masa muscular se mantenga todo lo que pueda y la grasa corporal sea la que esté en sus valores justos y necesarios, porque cuando acumulamos grasa corporal en el organismo, especialmente en el abdomen, que el abdomen es el almacén natural, ¿no?, de nuestro cuerpo, esa grasa hace un efecto proinflamatorio, favorece la inflamación, favorece esos procesos inflamatorios, simplemente porque esa grasa es el sustrato que necesita el cuerpo para fabricar esas moléculas que generan la inflamación. Es como si a un fuego, que sería la inflamación, le añadimos más leña. Ese fuego con poca leña, esa inflamación con poca grasa, está más controlada, pero ese fuego, esa inflamación con mucha leña, con mucha grasa, está mucho más exacerbada, ¿no? Hay mucha más inflamación. Entonces, bueno, pues por ahí muy importante valorar bien la composición corporal, ¿no?, de la persona. Y como ya llevamos tantos años con este tema, y al final la eterna pregunta de, bueno, ¿cuál es la dieta ideal para la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica? Y aquí ha habido de todo, porque en este histórico de años que han ido pasando, ¿no?, ha habido muchas modas y ha habido bueno, pues mensajes o recomendaciones que no han sido del todo acertadas en cuanto a que la dieta ideal para la fibromialgia no es una dieta sin lácteos especialmente, no es una dieta sin gluten especialmente, hay que verlo, ¿no?, si hace falta quitarlo o no. No es una dieta macrobiótica, no es una dieta vegetariana especialmente, bueno, puede ayudar, pero ahora veremos por qué. No es la dieta del grupo sanguíneo. En realidad, cuando hablamos de intentar visualizar o intentar tener un patrón de referencia para la fibromialgia y para el síndrome de fatiga crónica, para el dolor crónico en general, pues tenemos que visualizar una dieta que la tenemos muy a mano, ¿vale? De las otras, intentar no hacer nunca, o sea, no hacer dietas sin control, porque en realidad esto ha pasado muy habitualmente, que y pasa todavía, ¿no? Muchos pacientes llegan a la consulta que en su alimentación han quitado ya tantas cosas que ya no saben qué comer. Y en realidad, ¿qué es lo que está pasando con muchas de esas personas? Que hay un déficit de muchos nutrientes, porque como ya se han limitado tantos grupos de alimentos, ya no como lácteos, ya el gluten ya no sé qué comer, en realidad es una dieta pobre nutricionalmente. Siempre que hagamos, bueno, por lo menos, ¿no?, que intentemos tener un poquito de información, pero ver que ahora es muy sencillo tener claro, ¿no?, cuál es el patrón de referencia del que os hablaba, ¿no? En dieta antiinflamatoria tenemos la gran suerte, y esto yo creo que realmente no somos conscientes, porque tenemos la gran suerte de vivir en un contexto de dieta mediterránea. La dieta reconocida como el modelo ideal antiinflamatorio es la dieta mediterránea, y es algo reconocido a nivel mundial, es decir, algo reconocido a nivel internacional, a nivel científico, como el mejor modelo
dietético para tener ese efecto antiinflamatorio. Por tanto, tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo y conocerlo bien, porque como ya es lo nuestro, ya pensamos que lo estamos haciendo bien. Como ya es la nuestra la dieta mediterránea, entonces pensamos, ah, pero si ya es la nuestra, pues a mí yo no noto nada, ¿no? Hay que hacerlo bien. Fijaros que además de ser el modelo antiinflamatorio ideal, también ha demostrado que es el modelo dietético que nos protege más a nivel cardiovascular, también es el modelo ideal para la pérdida de peso, o sea que aquí realmente tenemos un tesoro, como la UNESCO ya dijo, ¿no?, hace unos años, que esto era patrimonio cultural y de la humanidad, pero en realidad también es un patrimonio de la salud, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la dieta mediterránea? ¿Qué es lo que tiene una dieta antiinflamatoria? La dieta mediterránea tiene abundancia de alimentos vegetales. Y eso es lo que tienen también las dietas vegetarianas. Por eso, en el pasado, cuando se habían hecho algunos estudios de pacientes con fibromialgia y dieta vegetariana, se observó que había cierto beneficio. Y bueno, no era nada concluyente porque eran estudios y en realidad, al final, un poco lo que se decía es que probablemente el beneficio que está obteniendo el paciente es porque está cambiando a un modelo que tiene abundantes vegetales y que esos vegetales tienen muchos antioxidantes. Y ahora volveros a acordar un poquito de la primera diapositiva que os he explicado, que decíamos aquello de que sabemos que en el cuerpo lo que está sucediendo es que hay un proceso inflamatorio de bajo grado crónico y un proceso oxidativo que está más elevado de lo normal. Y se retroalimenta, es decir, que cuanta más inflamación, más oxidación, y cuanta más oxidación, más inflamación. Por eso, una dieta antiinflamatoria siempre tiene que ser también una dieta muy antioxidante. Y por eso es importante que tengamos en cuenta que realmente vamos, es que si tuviéramos solo que pensar en un consejo, ¿no?, que solo pudiera deciros un consejo o pensar en lo más importante, sería que en esta dieta que llevemos, en esta alimentación, predomine lo vegetal. Los alimentos vegetales, todos, ¿no?, la verdura, la fruta, las legumbres, los frutos secos, las semillas, los cereales integrales. Bueno, el reino vegetal, porque ahí tenemos los antioxidantes. En el reino animal no tenemos antioxidantes, están en los vegetales y los necesitamos mucho. Luego en la dieta mediterránea pues sí que hay una parte de cereales, ¿no? Los cereales son muy energéticos, aportan hidrato de carbono, que el hidrato de carbono lo necesitamos para hacer nuestras actividades diarias. Sin embargo, claro, el cereal tiene mucho hidrato de carbono y entonces ahí tendremos que ajustar un poco la cantidad a lo que cada persona realmente necesite. Pero lo que es primordial y es característico de esta dieta mediterránea es que ese cereal que tomemos, principalmente el pan, ¿no?, porque bueno, pues arroz o pasta probablemente o idealmente van a ser alimentos que los vamos a tomar algún día un poco más ocasional, pero el pan probablemente lo estemos tomando cada día. Que ese pan, ese cereal que tomamos, que sea integral, siempre, que sea integral, porque necesitamos que las bondades de ese cereal completo, con su fibra, con todos sus minerales, con otras vitaminas que también tiene, que realmente sea lo que tomemos, ¿no? Cuando tomamos un cereal refinado, en realidad no tiene la fibra que tenía, pierde muchísimos minerales y el perder esa fibra tiene un impacto muy negativo para nuestro metabolismo. Cuando tomamos una rebanadita de pan, de una baguette refinada, de pan blanco, nuestra glucosa en la sangre sube mucho y muy rápido. Cuando tomamos una rebanadita de pan integral, esa glucosa en la sangre sube menos y más despacito. Y eso es bueno porque nuestro organismo no necesita subidas bruscas de glucosa que va a tener que bueno, pues bajar rápidamente con una liberación de insulina muy brusca, y eso siempre va a tener repercusiones negativas, por ejemplo, en el peso corporal, ¿no? Así que si no lo estáis haciendo ya, os animo a que este sea uno de los primeros cambios,
imprescindible que lo que tomemos de pan sea integral, y si puede ser cuando tomemos algo de pasta, si es que tomamos, que sea integral, y si algún día tomamos arroz, pues si lo hacemos por ejemplo con verduras, pues que sea un arroz integral, ¿vale? Obviamente si hacemos un día una paella, pues la podemos hacer como queramos, ¿no? Con el arroz que más nos guste, pero porque es algo ocasional, pero en el día a día que tomemos esos cereales integrales. Luego el pescado azul es un elemento clave, ¿no? En esta dieta antiinflamatoria, en esta dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque el pescado azul, así como los vegetales, van a ser la fuente principal de antioxidantes, el pescado azul es la fuente principal de antiinflamatorios. Y ¿por qué? Pues porque el pescado azul aporta un tipo de grasa, que es la grasa omega 3, y la grasa omega 3 de alta potencia antiinflamatoria. Las nueces, que son frutos, también tienen omega 3, pero es un omega 3 más flojito, que también nos va bien, ¿eh? También lo necesitamos. El pescado azul es mucho más potente. Y luego, pues bueno, hay otros elementos muy interesantes. El aceite de oliva tiene muchos antioxidantes también, tiene algún componente antiinflamatorio de acción similar al ibuprofeno, con una potencia más baja, lógicamente, pero bueno, tiene componentes que nos ayudan también. Luego, evidentemente, es una dieta en la que vamos a poner algo de proteína a base de legumbre, carne blanca, sobre todo, huevos, además del pescado, y carne roja en realidad solo muy ocasionalmente, y embutidos muy ocasionalmente. Lo que pasa es que lo hacemos mal, ¿no? Lo hacemos, a veces pues tomamos demasiado de alimentos que en realidad deberíamos estar tomando poquito y ocasional. ¿Por qué? Porque la carne roja, el embutido, el queso muy madurado, por ejemplo, también tienen grasa saturada, y esa grasa saturada se almacena rápidamente en nuestro abdomen, y esa grasa es proinflamatoria, es muy fácil que el cuerpo la utilice o bien para almacenar, y si necesita para generar inflamación, con lo cual, bueno, pues eso cuanto menos mejor, algún día ocasionalmente. Y luego en realidad la dieta mediterránea es pobre en azúcares añadidos y en alimentos procesados. Lo que pasa que en las últimas décadas, como la industria alimentaria se ha desarrollado tanto, tenemos tantos tipos de alimentos procesados, deliciosos, dulces, bueno, deliciosos entre comillas, ¿no? Porque todo es acostumbrarse a otras cosas y luego ya eso no te gusta, pero en realidad en el ámbito del alimento procesado y de los azúcares añadidos sí que ahí tenemos que poner un punto de atención, porque eso metabólicamente viene muy mal y eso empeora el contexto del dolor. Así que bueno, pues la dieta mediterránea es la dieta por excelencia antiinflamatoria, pero teniendo en cuenta esto se traduce nutricionalmente a lo que os comentaba, ¿no? De los antioxidantes, de muchas vitaminas, muchos minerales, rico en omega 3, que es el antiinflamatorio de la alimentación por excelencia, ¿no? Rico en proteínas vegetales, de manera que no solo tomemos proteínas animales, que también las legumbres estén ahí. Y aunque estoy segura de que algunas de vosotros estáis pensando que las legumbres no os sientan bien, pero la legumbre hay que intentar tomarlas en raciones muy pequeñas y varias veces a la semana, de manera que no nos produzcan un efecto contraproducente a nivel gastrointestinal si es que nos sientan mal, y que podamos obtener su beneficio, ¿no? Y bueno, luego, curiosamente, y no es porque sea expresamente, sino porque si hacemos bien una alimentación antiinflamatoria, esa alimentación en realidad de por sí es baja en gluten y es baja en lactosa, por ejemplo. Pero no porque lo hagamos expresamente, sino porque en realidad cuando buscamos ese efecto y esa excelencia antiinflamatoria, en realidad estamos tomando muy poco gluten y muy poca lactosa, porque a lo mejor el gluten que estamos tomando es sencillamente el poquito pan integral que tomamos cada día, y la lactosa, bueno, pues muy poco, porque, bueno, pues veremos que de lácteos básicamente lo que nos va a interesar mucho es el yogur, porque los quesos madurados pues tienen mucha grasa saturada, y bueno, pues el queso lo podemos tomar, el queso menos grasoso puntualmente, ¿no? Pero que en realidad ya es un patrón en el que el gluten y la lactosa están en un nivel bajo. Y esto os lo digo porque a veces nos pensamos que eso es el problema.
lo reducimos y parece que hay una mejora, pero esa mejora es muy fugaz, porque en realidad no era ese el problema es otro, hay que ver nutricionalmente qué se estaba haciendo. Y bueno, pues si hacemos las cosas bien, el gluten y la lactosa solo son un problema para personas que realmente tienen una intolerancia, ¿no? O una sensibilidad especial, como puede ser sensibilidad al gluten, aunque no sea uno celíaco, ¿no? Tomar suficiente agua, ¿no? Hidratarnos bien, muy importante, y en todo esto, como hemos visto antes, pues tener un estilo de vida, intentar dormir activo o intentar dormir bien. Ya sé que esto pues es como muy, bueno, es teórico, pero por lo menos sí que es verdad que son cosas que hay que tener en cuenta cuando pensamos también en la alimentación. Intentar mejorar el estado de ánimo de la persona, gestionar bien el estrés, porque eso tiene que ver con nuestra alimentación también. Y luego un diagnóstico adecuado, ¿no? Del tema gastrointestinal. No todo lo que manifiesta como sintomatología gastrointestinal es lo mismo. Hay que diferenciar y tratar dietéticamente a cada cosa con lo que necesita. Que no nos falte de nada, ese es un mensaje importantísimo. A esta máquina, que es nuestro cuerpo, no le puede faltar de nada, porque es que si vamos tomando ingestas insuficientes de algunos nutrientes, es verdad que el cuerpo tiene mucha capacidad de adaptación, de amoldarse, de priorizar, de si no estoy tomando suficiente de algunos minerales y al cuerpo no le llega para que tengamos un pelo estupendo o unas uñas estupendas, pues va a dejar esa función un poco de lado y va a priorizar lo que tiene nutricionalmente para funciones más importantes. Así que, aunque nuestro cuerpo se puede adaptar, pero en realidad tenemos que asegurar que nutricionalmente no falta de nada. Y a día de hoy, además, sabemos que eso es importante también, no solo para nosotros, sino para nuestra microbiota intestinal, para las bacterias que viven en nuestro intestino, que no están ahí por casualidad tampoco, ¿no? Fijaros que, bueno, pues hay un número de bacterias intestinales elevadísimo, que viven con nosotros, mucho más bacterias que no células de nuestro propio cuerpo, y están muy relacionadas con funciones como, por ejemplo, pues en la regulación del peso corporal, está muy vinculada al sistema nervioso, al sistema inmunitario, etcétera. Entonces sabemos también que, bueno, pues que hay elementos de la alimentación que son especialmente favorables para tener una microbiota saludable. Bueno, ¿cuáles serían elementos clave, ¿no? En la dieta, por hacer un poco, ir viendo ideas importantes en esta dieta antiinflamatoria, en esta alimentación antiinflamatoria? Cuando decimos dieta, no es algo restrictivo, controladamente, bueno, pues eso, ¿no? Limitante. Dieta es un concepto genérico, ¿no? Igual que el de alimentación. Realmente podemos estar haciendo dieta en algún momento para adelgazar, por ejemplo. Bueno, elementos clave en nuestra alimentación, en nuestra dieta. Como os decía, tiene que haber una abundancia de antioxidantes lo más que podamos de variedad de verduras, de frutas, de legumbres, de cereales integrales, pero bueno, ahí es lo que nos quedaríamos básicamente con el pan integral, los frutos secos y las semillas. Cuando ponemos toda esa variedad, es decir, tomamos de todos esos grupos de alimentos, pero dentro de cada uno de ellos la máxima variedad, estamos asegurando que al organismo están llegando antioxidantes de muy diferentes tipos. Y en el reino vegetal, los antioxidantes son los colorantes de los vegetales. Entonces, una cosa que es un buen indicador para saber que estamos tomando variedad de antioxidantes son los colores. Si tenemos una variedad de verduras de colores muy diferentes, pues bueno, pues estamos haciéndolo bien, porque seguramente, pues eso, ¿no? Estamos tomando esos nutrientes antioxidantes diferentes que nos aportan cada uno de ellos. Así que, bueno, la variedad importante, en la fruta igual, ¿no? Fijaros que luego cuando pensamos en vitaminas y minerales, que no falte de nada, que no nos falte la fibra tampoco, porque la fibra es imprescindible para una salud general buena.
imprescindible para una buena salud de la flora intestinal, de la microbiota, y eso repercute también en el dolor. Así que, bueno, imaginaros que en algún estudio, por ejemplo, incluso se ha observado que los pacientes con artrosis de rodilla tienen mejor evolución y menos dolor cuando su alimentación es rica en fibra. Así que fijaros, uno podría pensar que tiene que ver tomar fibra con la rodilla, ¿no? Sin embargo, tiene que ver porque nuestro intestino va a estar mejor y todos los procesos inflamatorios en los cuales esa microbiota intestinal, esa flora intestinal también participa, están más controlados. Así que, bueno, pues importante. Vemos otra vez los vegetales, ¿no? Los vegetales nos aportan todo ese componente antioxidante de vitaminas, de minerales y de fibra. Y luego, por la parte del omega 3, tenemos, como os decía antes, el pescado azul como alimento estrella y muy importante, y luego también frutos secos y semillas que aportan algo de omega 3, no de una potencia tan elevada como el pescado azul, pero que también nos resultan interesantes. Porque además el fruto seco y la semilla, como tienen muchísimo contenido nutricional, son concentrados nutricionales, porque en realidad de ellos, especialmente de las semillas, ¿no? Tendrían capacidad, las semillas son para que de ahí surja otra planta, ¿no? Por tanto, tanto frutos secos como semillas son concentrados nutricionales que es muy recomendable incluir en la alimentación. Y luego todo esto tendría un efecto que se llamaría prebiótico, un efecto que cuida nuestra microbiota intestinal, nuestras bacterias intestinales, porque aporta también alimento para las bacterias buenas del intestino. Y luego hay otro elemento clave que es el yogur y otros fermentados como puede ser el kéfir, que sería el lácteo por excelencia, porque en realidad es el que nos aporta cosas muy interesantes como son precisamente esos fermentos que actúan de probióticos, que quiere decir que como son fermentos vivos que ingerimos y que llegan vivos a nuestro intestino, pues en el paso por todo el intestino algunos de esos fermentos se quedan a vivir con nosotros y como son bacterias beneficiosas para nosotros, pues es un beneficio que nos quedamos después de haber consumido esos productos, ¿no? Del yogur hay muchas virtudes y la verdad es que en la recomendación de eliminar lácteos creo que es totalmente innecesaria, pero es verdad que la leche no nos hace falta para nada, es decir, la leche nutricionalmente no nos aporta nada que no aporten otros alimentos y la leche sí que tiene un componente de grasa un poco más elevado y es una grasa que no nos ayuda a nivel inflamatorio, pero el yogur tiene menos grasa que la leche, tiene menos lactosa que la leche, porque el yogur al ser un fermentado, la lactosa es lo que precisamente utilizan los fermentos para alimentarse. Aporta proteínas, aporta calcio y aporta esos fermentos vivos. Por tanto, es la mejor manera de tomar lácteos a diario, de manera que a diario podamos tomar de 1 a 2 yogures al día y de la manera que queramos, tal cual, con fruta, tomando medio con un poco de fruta troceada y tomar medio yogur en otro momento del día. Bueno, 1000 maneras, ¿no? Pero que el yogur esté a diario es muy interesante. En el kéfir, pero no el kéfir mejor que el yogur, son diferentes fermentados y lo ideal es combinarlos. Si nos gustan los dos, pues algún día tomar yogur, algún día tomar kéfir. Pero son distintos, los dos son fermentados, pero tienen fermentos diferentes. Y fijaros lo que os decía antes, insisto bastante en el tema de la microbiota intestinal porque seguramente es lo que a futuro vamos a ir viendo muchos más estudios alrededor de todo esto porque cada vez sabemos más, aunque todavía nos queda mucho, pero sabemos más de esa relación entre la microbiota intestinal y el cerebro y seguro que habéis oído decir que el intestino es el segundo cerebro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está sucediendo ahí, no? Esas bacterias intestinales, las buenas, las que nos ayudan, tienen funciones que ellas se benefician de nosotros porque viven ahí y obtienen alimento de lo que nosotros comemos, pero ellas también nos aportan beneficios porque participan en la regulación de muchas cosas. Participan en
fabricar vitaminas para nosotros. Por ejemplo, pues, bueno, la vitamina K, vitamina B12 también, algo de folato, bueno, son aportadoras de algunas vitaminas en una proporción. Nos defienden de microorganismos nocivos, ¿no? A nivel del sistema inmunitario, pues son una primera barrera. Influyen en la regulación del peso corporal, influyen en la regulación de las grasas, como el colesterol. Pero sobre todo está muy relacionado, ¿no? esa salud de la microbiota con una buena salud intestinal y una buena comunicación con el sistema nervioso. Y cada vez, bueno, pues se ve más, ¿no? Que todas las enfermedades vinculadas al cerebro están también relacionadas con esa microbiota intestinal y suele estar alterada y suele haber alteraciones gastrointestinales. Así que, bueno, pues tengamos en cuenta esto. También es verdad que las bacterias intestinales, por ejemplo, tienen la función de generar una gran parte de la serotonina que necesitamos durante el día para sentirnos con energía, con buen estado de ánimo, ¿no? Y eso es muy importante porque a veces cuando uno tiene esa alteración gastrointestinal, además del dolor, de la fatiga, nota que a nivel anímico estamos muy bajitos y tiene que ver con esto. Bueno, un poquito de agua. Bueno, pues fijaros que esto es solo, bueno, por hacernos una pequeña idea, pero realmente lo que comemos afecta muchísimo a nuestra microbiota del intestino. Y no solo afecta al tránsito intestinal, que es lo que, bueno, pues quizá nos habíamos fijado más durante muchos años, ¿no? Pero afecta a todo eso que os he comentado antes. Lo que son nutrientes para nosotros, los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, son realmente nutrientes esenciales para nosotros. Lo que es esencial para las bacterias buenas y las levaduras es la fibra. Aquí esos corchetes están un poco movidos porque al pasarlo a PDF yo creo que se me ha movido. En realidad, ¿no? La fibra es el alimento clave para bacterias y levaduras. Las fibras las fibras de los vegetales no las podemos aprovechar, pero las bacterias en el intestino sí. Y las fermentan y ellas se alimentan de esas bacterias, de esas fibras, y esas bacterias generan efectos beneficiosos para nosotros. Así, en el intestino hay como 3 procesos que se pueden estar produciendo, ¿no? El proceso de absorción de nutrientes, que es el que debe producirse, es el que tenemos que asegurar, ¿no? que el intestino es una buena barrera y que realmente es capaz de absorber los nutrientes de la alimentación. Puede haber un proceso de fermentación que puede estar dentro de valores normales sin dar problemas o puede estar alterado de manera que tengamos una fermentación excesiva y notemos hinchazón abdominal, etcétera, ¿no? Ahí hay que ver qué está pasando. Y también puede haber putrefactivos, procesos relacionados con bacterias que generan metano, con ingesta pues, baja de alimentos vegetales, con ingesta elevada de alimentos de origen animal, especialmente de carne. Y eso está muy relacionado, sobre todo, ese proceso con el cáncer, especialmente el cáncer de colon, ¿no? Bueno, la fibra es buena y la fibra debemos tomarla. Y la fibra no es toda igual y no es acalórica. A veces se piensa, ¿no? que los alimentos integrales son más bajos en calorías, pero en realidad en ese sentido no hay diferencia, porque la fibra sí que tiene un poco de calorías, por gramo tiene 2 kilocalorías, ¿no? Pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Lo importante es que en los tipos de fibra hay una parte que es esa fibra insoluble, que es la fibra del salvado de trigo, es la cáscara siempre, ¿no? La cáscara de un cereal, la cascarita que tiene pues un fruto seco, una nuez, ¿no? O una almendra, tiene una piel, no la cáscara dura, la pielecita, que a veces quitamos, que a veces, ¿no? Cuando comemos unas almendras, pues las tostamos o vienen tostadas y esa piel la quitamos. Y las semillas también tienen, ¿no? Esa fibra insoluble que es ese recubrimiento que hace una función de protección al fruto seco o a la semilla o al cereal y que por tanto esa fibra insoluble, aparte de ser una capa de protección, también es rica en antioxidantes.
y esa fibra insoluble es muy importante porque en el intestino tiene un efecto de limpieza que se llama efecto escoba. Es decir, que como son fibras que van a entrar y salir de la misma manera, porque no las vamos a digerir y tampoco las van a aprovechar las bacterias, esas fibras hacen de escoba en nuestro intestino. Es como si, bueno, pues un poco ese efecto físico de eliminar residuos que pudieran ser tóxicos y se quedan ahí acumulados, ¿no? Así que es muy importante tomar los frutos secos con esa pielecita. No, no sé, ayer, por ejemplo, alguien preguntaba si era bueno remojar las nueces durante unas horas para luego comerlas hidratadas y sin la pielecita de la nuez. Entonces, no, eso no tiene sentido, porque esa piel de la nuez tiene su función, ¿no? en nuestro intestino. Y luego la fibra soluble, que es la fibra que no la vemos como esa piel de las semillas o de los frutos secos o del cereal, pero que está dentro de las verduras, de las frutas, de las legumbres, etcétera, y que esa sí que es la que utilizan las bacterias buenas en el intestino. Así que esas son las que sirven de alimento y por eso la fibra de las legumbres, que es fibra soluble muy buena para la microbiota, es tan interesante para nuestra salud intestinal. Por eso hay que procurar ver si las legumbres nos dan regular, ver qué cantidad mínima puedo tolerar bien para poderla comer. Bueno, esto me lo salto. Respecto a las grasas, comentaros que, como ya hemos dicho un poco, ¿no? Hay grasas como los omega 3, que son grasas antiinflamatorias y que esas son las grasas antiinflamatorias por excelencia y que el pescado azul es la fuente más principal, ¿no? Pero luego que tengamos un poquito la fotografía de todos los tipos de grasas que tenemos en la alimentación. El aceite de oliva aporta grasa monoinsaturada y es una grasa que también es cardiosaludable, que también es saludable en general y bueno, no es tan antiinflamatoria como la pescado azul, pero también tiene ese componente saludable. Luego tenemos otros dos tipos de grasas. Por un lado, las omega 6, que las omega 6 están en el reino vegetal también, en las semillas, especialmente, pues, por ejemplo, en las pipas de girasol, el aceite de girasol, en otros aceites vegetales, en alimentos procesados. Y ese omega 6 no es que sea malo, pero hay que tener un poquito controlado la ingesta de esos alimentos y favorecer la ingesta del omega 3 porque el omega 6 sí que es el sustrato que también puede utilizar el cuerpo para generar moléculas que son inflamatorias y además cuando hay mucho omega 6 en nuestra alimentación, el poquito omega 3 que tomamos queda anulado, su efecto queda como tapado por la cantidad de omega 6 que tomamos, porque el omega 6 es como más dominante en el cuerpo, ¿no? Son dos tipos de grasas que utilizan las mismas líneas de fabricación, por decirlo de alguna manera, las mismas líneas metabólicas en el cuerpo y si predomina el omega 6, el omega 3 no tiene hueco, no le queda espacio para poder hacer la función que tiene que hacer, ¿no? A nivel metabólico sobre todo. Luego pensemos también que el omega 3, el del pescado azul y de las nueces, también es muy importante, además de para todos los procesos antiinflamatorios de la alimentación. Es importante porque forma parte de la estructura del cerebro, de la estructura de todo lo que es el aparato visual. Tiene mucho que ver con la mejora cognitiva, con la mejora visual también. Así que, bueno, pues por ese lado nos interesa mucho. Y luego tendremos las grasas saturadas, que son las que nos hacen engordar fácilmente, que son malas a nivel cardiovascular cuando las comemos en exceso. Obviamente, un poco de grasa saturada necesita nuestro cuerpo, porque todo es cuestión de un equilibrio. Pero el exceso, ¿no?, de tomar carne roja habitualmente, tomar lácteos como la leche o queso graso habitualmente o embutidos, todo eso no nos va a ayudar para nada en el contexto de dieta inflamatoria. Y además, bueno, es lo que estamos diciendo, ¿no? Un poco embutidos, grasas y azúcares, todos estos alimentos son los que ponen en riesgo realmente nuestra salud
y son proinflamatorios, o sea que van a empeorar esa evolución. Aquí tenemos que pensar, bueno, o a lo mejor pensamos, yo no estoy comiendo de eso, pero en el contexto de dieta antiinflamatoria no solo tenemos que pensar en lo que no estoy comiendo o en lo que tengo que evitar, que son, bueno, pues algunos alimentos como estos, sino que tengo que pensar también mucho en todo lo que tengo que comer para hacer rica esa alimentación en antioxidantes y en otros nutrientes que me ayuden a mejorar. Luego está claro que hay otros factores, el estrés externo por motivos varios, el tabaco, algunos fármacos, el tener, bueno, pues una alteración horaria o no tener unos horarios, unas rutinas regulares, todo esto influye negativamente también en lo que es la alimentación y la salud, ¿no? Y con lo que os decía del tema gastrointestinal, y un poco yo creo que esta información viene bien tenerla, no solo que la tengamos los profesionales, sino los pacientes, porque al final un paciente informado siempre va a tener mucho mejor criterio y va a poder, bueno, pues va a poder valorar lo que le está pasando y lo que tiene que consultar con los profesionales después, ¿no? Y en el tema intestinal es verdad que hay muchas cosas distintas que tienen la misma sintomatología, porque al final cuando nos pasa algo a nivel intestinal, normalmente tenemos hinchazón, gases, flatulencia, dolor abdominal en mayor o menor grado, tenemos una falta de regularidad intestinal, podemos estar más del lado del estreñimiento, más del lado de diarrea o podemos tener alternancia. Pero ante eso siempre hay que tener un buen diagnóstico y buscar a alguien que nos ayude a vislumbrar qué es lo que está pasando ahí, porque no se trata de la misma manera si lo que me está pasando es un problema con el gluten porque realmente soy celíaco, o un problema con la lactosa porque realmente soy intolerante a la lactosa, o resulta que tengo una intolerancia a la lactosa o al sorbitol, o que resulta que, bueno, pues tengo un sobrecrecimiento bacteriano, que en la parte del intestino delgado, que normalmente hay menos bacterias, resulta que tengo muchas más bacterias de las que debería tener, y cuando como, toda esa cantidad de bacterias que están en un número tan elevado fermentan lo que como y tengo una hinchazón tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues o tengo un colon irritable o tengo una disbiosis intestinal. Todo eso son cosas distintas y se tratan de manera distinta. Entonces, si estamos en este contexto de que tenemos realmente esas alteraciones gastrointestinales, procuremos buscar un poco a alguien que nos guíe, ¿no? para saber qué es lo que realmente está pasando y cuál tiene que ser el tratamiento, ¿no? Bueno, si tuviéramos que resumir un poco, ¿no? ¿Cómo tendría que ser mi alimentación, ¿no? En el contexto del dolor crónico? Pues con un poco esta idea, ¿no? De hacer al máximo una dieta antiinflamatoria. Estaríamos pensando en, bueno, pues en una alimentación rica en verdura, en fruta, en frutos secos, semillas, cereales integrales y legumbres, pero cada uno en su cantidad y en su frecuencia de consumo adecuado, ¿no? Por ejemplo, pues verdura cada día, fruta cada día, frutos secos en pequeña cantidad cada día y semillas también en pequeña cantidad cada día. Cereales integrales, pues en la porción que nos corresponda por la actividad que llevemos, sobre todo actividad física que podamos estar haciendo, pues para tomar lo justo y necesario. Y luego legumbres no hace falta cada día, lógicamente, pero sí que 3 veces a la semana o 4 en raciones muy pequeñitas, eso sería perfecto. Y luego con el hidrato de carbono, pues tener cuidado, ¿no? En realidad reducir, porque las verduras, las frutas, el fruto seco, los cereales integrales, la legumbre, todo eso ya aporta hidrato de carbono. Por tanto, pues el pan, la pasta, el arroz, incluso las patatas, no es que no lo podamos comer, pero bueno, son alimentos que vamos a comer en menos cantidad o menos frecuentemente porque son muy energéticos y
y en general un exceso de energía no nos conviene. La persona que esté muy delgada y que tenga un bajo peso, lógicamente sí, va a tener que hacer una alimentación distinta, pero si estamos pensando un poco en el contexto de cuidar nuestro peso para que no aumente o incluso bajar de peso, pues tendríamos que limitarlo. Tendríamos que olvidarnos de alimentos procesados, todo lo que podamos, de carne roja, de leche, tal cual, de quesos grasos, que no quiere decir que puntualmente podamos tomarlos, pero que no estén en nuestro día a día realmente. Y luego, pues bueno, complementar proteínicamente, que la proteína venga no solo de origen animal, ¿no? Con el pescado, con la carne, los huevos y los lácteos, sino que también haya esa aportación de legumbre que os decía. Imprescindible, ¿no? Ese predominio de vegetales al día. Estas cantidades que he puesto aquí es un poquito la idea que, bueno, de las cantidades que deberíamos tomar diariamente de verdura, pues si tomamos 2 raciones, que es lo que se recomienda, puede llegar a ser esos 500 gramos, más o menos, depende de la persona. Obviamente las raciones siempre son muy individuales, pero por tener una orientación, 2 raciones de verdura estarían alrededor de esos 400, 500 gramos. 3 raciones de frutas, pues bueno, también unos 500 gramos. Legumbre, no todos los días, pero sí esos 3 días a la semana, sencillamente con 100, 150 gramos de legumbre cocida que podamos poner, pues bueno, unos garbanzos, una verdura o en un caldo o unas lentejas en una ensalada o realmente algún día pues hacer un estofadito con verduras y legumbre, ¿no? Pero procurar que esa cantidad de legumbre sea pequeñita, 100, 150 gramos de legumbre cocida, no cruda, porque eso sería mucho, ¿no? O sea, no seca. Y esa cantidad pequeña, normalmente siempre mejor y obtenemos ese beneficio de la fibra de la legumbre. Cereales integrales, bueno, pues si es que tomamos un poquito de pan, pues esos 60 o a 100 gramos, especialmente por la mañana. Frutos secos, un puñadito, ¿no? Son unos 30 gramos, pero el puñado, ¿no? El puñado de frutos secos que no nos falte. Y no es lo mismo que el fruto seco no nos falte en la cocina, que el fruto seco lo tomemos cada día. Es decir, porque a veces sí que decimos, no, sí, frutos secos sí que como. Porque sí, en la cocina siempre tenemos frutos secos. Pero tenemos que hacer ese ejercicio de si realmente cada día estamos tomando ese puñadito de frutos secos. Nueces, almendras, avellanas, anacardos también puede ser, pistachos, especialmente sin sal, crudos o tostados como nos gusta, pero que realmente cada día lo estemos tomando. Eso tendría que ser como, bueno, pues como cuando tomamos un fármaco que necesitamos, ¿no? Pues igual. Y en cuanto a las semillas, un poco lo mismo. Las semillas son muy ricas nutricionalmente y tomar una cucharadita de postre de semillas, tanto de chía, de sésamo, como de semillas de calabaza, o 2, que las podemos poner en ensaladas, en yogur, en verduras, pues eso nos aporta mucho beneficio. Y luego lo que hemos comentado, ¿no? Complementar con proteínas, 0 azúcares añadidos, ni edulcorantes, porque eliminar azúcares pero cambiar los edulcorantes no nos ayuda a nada, porque al final se está viendo que el consumo de edulcorantes también está relacionado con hacernos más propensos a coger peso. El consumo de edulcorantes se está viendo relacionado con una alteración o con alteraciones en la flora intestinal. En realidad no es que tengamos que cambiar azúcares por edulcorantes, en realidad es que tenemos que acostumbrarnos a sabores dulces más naturales, no a añadir azúcar, ¿no? A las cosas. Y luego, pues bueno, reducir todo lo que hemos comentado de carne roja, embutidos, quesos grasos, la leche, helados, etcétera, ¿no? Derivados de ese tipo. Y luego, cuanto más natural, más de temporada, más de proximidad, ¿no? Todas estas cosas que parece que como tiene que ver más con la sostenibilidad y el medio ambiente, pero en realidad tiene que ver también con la salud, ¿no? Cuanto más comamos alimento sin procesar, alimento de temporada, alimento de entorno, pues eso nos va a ayudar mucho mejor
a estar nutricionalmente en un buen estado, ¿no? En la comida y en la cena, básicamente, pues con lo que hemos dicho, nuestro plato, ¿qué tiene que ser? Nuestro plato tiene que ser nuestro plato o nuestro primer plato y segundo, da igual si esto lo ponemos en un plato o en dos, ¿no? Pero al final tenemos que tomar un predominio de verduras, como hemos dicho, de verduras de todo tipo, lo más variado que podamos, complementando, si queremos, esas verduritas con frutos secos o semillas, una pequeña parte de cereal que al mediodía sí podemos tomar, ¿no? Con un poco de pan, un poquito de patata con la verdura o un poquito de arroz o de cuscús o algún día un poquito de pasta. Todo eso a integrar siempre que sea posible y luego la parte de proteína, ¿no? Es decir, que un poco sería este esquema. Y luego por la noche, lo importante es que la parte del cereal la quitemos, ¿no? La parte de la verdura la quitamos, la parte de la proteína también, pero el cereal por la noche, ¿no? Ese hidrato de carbono ya no nos hace falta y además el cuerpo ya no está preparado para poderlo gestionar bien y nos va a generar más perjuicio que beneficio. Entonces, en la playa, si podemos, la menos cantidad posible de hidrato de carbono, aunque si tomemos nuestra verdura o nuestra ensalada o aunque tomemos un poquito de pan, pero bueno, dependiendo de cada uno, ¿no? de las necesidades que tengamos, pero que sea un poquito y pan integral sobre todo. Y nada, y aquí os traigo tres diapositivas de ideas, porque lo que os decía al principio de que esta dieta antiinflamatoria es muy importante realmente por todo lo que sabemos ya a día de hoy del dolor, todos los cambios que hay en el organismo cuando una persona tiene dolor de forma crónica, todo eso justifica cada vez más, hay muchísimos estudios que hablan de dieta antiinflamatoria y de la importancia de hacerlo y que realmente luego a nivel clínico lo vemos, que la persona da un cambio muy importante y ese cambio no es la mejora al 100%, ojalá, pero no lo es, lógicamente, pero sí que es mejora en un porcentaje que si podemos tenerlo, ¿por qué no vamos a tenerlo? ¿No? Vamos a por ello, es algo que está en nuestra... Pero una parte importante es que todos estos consejos, toda esta dieta antiinflamatoria, la podamos mantener fácilmente a lo largo del tiempo, que nos resulte fácil, que nos resulte agradable y como nos resulta agradable, va a ser más fácil que sea una pauta que no veamos tanto como algo restrictivo y obligado porque tenemos que hacerlo así a nivel médico. No, es simplemente porque comer así nos da mucha más salud y nos mejora el dolor y la fatiga y además podemos disfrutarlo de ello, ¿no? Entonces, bueno, un poco este mensaje, ¿no? de disfrutar de ello para que eso nos ayude a, bueno, pues a tener esos momentos, esos oasis de placer, ¿no? Durante el día y además a que lo mantengamos en el tiempo. Si desayunamos por la mañana, podemos desayunar una tostada con un café con leche y una tostada con un poco de aceite de oliva y eso obviamente es mejor que un café con leche y unas galletas o un café con leche y una magdalena. Pero podemos hacerlo aún mejor, porque el café con leche con una tostada con aceite de oliva tiene un poquito de, bueno, de dieta antiinflamatoria, algo si el pan es integral y el aceite de oliva es virgen extra, bueno, pues ya es algo bueno. Pero tenemos que ponerle más y es lo que os decía antes, ¿no? No tanto pensar qué cosas tengo que quitar, sí que hay cosas que tenemos que evitar porque nos empeoran, ¿no? Pero tenemos que pensar en cómo podemos añadir más alimentos que nos aporten todo ese potencial antioxidante. Y entonces, bueno, pues una tostada se puede convertir en algo como esto, que yo no sé qué os parece, pero bueno, a mí me parece una alegría desayunar así, empezar el día así, porque ya solo verlo pues ya te anima, ¿no? Entonces, claro, y con esto ya no te hace falta el café, quien tome café, ¿no? Porque en realidad el café genera bueno, tiene un efecto excitante, pero en realidad el mejor efecto activador es este, ¿no? El de los nutrientes, que cuando el cuerpo tiene un desayuno como este es como, madre mía, es que le has dado un regalo para empezar el día, ¿no? Que en la tostada podamos
un poco de aguacate, un poco de plátano en rodajitas o otra fruta de temporada, cuando hay fresas, pues fresas, que podamos poner canela si nos gusta, semillas de sésamo, coco rallado, cositas que no son azúcares, pero que hace que esa tostada sea pues toda una gozada, ¿no? Y si nos gusta la versión salada, pues podemos poner el aguacate, podemos poner queso, por ejemplo, algún día puntualmente podemos poner 4 minutitas de jamón, podemos poner también el sésamo, que tiene un toquecito tostado y más salado. Así que bueno, podemos también tomar un yogur con fruta, con pudín de chía, ¿no? O sea que es muy importante esa dieta antiinflamatoria, tiene que ser una dieta muy antioxidante y muy variada, ¿no? Cuando tomamos verduras, y ahora que es temporada, ¿no? Ahora en otoño empieza la temporada de las coles, y las coles son otro de los alimentos un poco demonizados, porque a veces, pues bueno, con razón, porque nos pueden estar sentando mal, ¿no? Pero tenemos que encontrar también las coles que nos sientan mejor y qué cantidad podemos comer, porque realmente son alimentos que aportan los componentes que nos vienen muy bien en este contexto de dieta antiinflamatoria. Lo interesante es, bueno, pues por ejemplo, a nivel de técnica culinaria, evidentemente hacer una verdura al vapor está correcto y hervida también, pero lo mejor para conservar nutrientes y que además quede más sabroso es hacer la verdura salteada, si se presta, ¿no? Si puede hacerse salteada. El brócoli, por ejemplo, se puede, las coles de Bruselas, las espinacas, hay muchísimas verduras, el pimiento, la calabaza, etcétera, ¿no? La zanahoria, la col lombarda. Hay muchos alimentos que podemos cortar como queramos, en pequeñito, en fino, en cuadraditos, y podemos hacer un salteado solo de un alimento o variado. Variado pues siempre va a ser mejor, y con ese salteado, con aceite de oliva virgen extra, con un poquitito de sal lo menos posible, y luego añadiendo, por ejemplo, el sésamo, que le da un sabor espectacular, pues ya no es solo por el sabor que le da el sésamo, es porque a ese brócoli, que ya por sí tiene mucho calcio, le estamos añadiendo un alimento que también aporta calcio. Entonces, realmente todo esto nos ayuda a que nutricionalmente nuestro plato sea más rico. Y no solo más rico al paladar, sino que sea más rico nutricionalmente, ¿no? Podemos hacer, bueno, muchas combinaciones. Al final, como el vegetal tiene que predominar, en realidad la verdura pues la tenemos que tomar cada día, podemos encontrar 1000 maneras de preparárnosla, ¿no? Podemos hacer, bueno, pues esa mezcla que veis ahí de espinacas, que simplemente pues las hemos pasado por la sartén un poquito y la espinaca se hace así, de esa forma salteada, ¿no? Y añadir un poquito de legumbre y, bueno, pues unas gambas, unos langostinos, que eso, bueno, pues es una combinación que a nivel de sabor también es muy rica y nutricionalmente es un plato completo. Así que, bueno, pues por ahí ideas, o luego cocinar y ponerlo bonito, porque eso también influye, pues verdura, con un poquito de arroz integral, con un poquito de hummus, que es pasta de garbanzo, y bueno, pues hacer ahí un timbal de verduras y de colores bueno, pues que apetece comer, ¿no? O hacer otras preparaciones más típicas, así, más tradicionales, pero hacerlas distintas. Las empanadillas típicas, pues en vez de hacerlas de atún, podemos hacerlas de verduras, con todo un salteado de verduras que podemos preparar, y luego las empanadillas con esas verduritas, que podemos haber puesto un poco de queso o no, queso, algún tipo de queso bajo en grasa, y luego hacer el horno, por ejemplo. Así que bueno, pues hemos llegado al final, ¿no? Un poco y al mensaje final es, claro, el asesoramiento nutricional es de gran ayuda, y bueno, ¿cómo no vamos a estar ahí? ¿No? Como decía Juncal al principio, de que bueno, pues bueno, pues que estamos aquí, ¿no? Para compartir conocimiento. A mí no tiene ningún sentido tener conocimiento para no compartirlo, así que si sabíamos hace unos años, cada vez sabemos más que el cuidar la alimentación nos ayuda, porque ayuda a mejorar el dolor, a mejorar el cansancio, ayuda a mejorar esa composición corporal, ayuda a mejorar si hay alteraciones gastrointestinales, mejora la salud en general. ¿Cómo no vamos a atender
a esta herramienta que tenemos en nuestras manos y que utilizamos cada día. Así que, bueno, por supuesto que yo siempre voy a estar ahí para lo que haga falta, ayudando a quien me lo haga, sin ninguna duda, para compartir el conocimiento que tenemos, porque es, bueno, pues lo que tenemos para poder mejorar nuestra salud en este contexto de este tipo de patologías. Así que, bueno, pues un poquito ese es el mensaje final. Os agradezco de verdad enormemente y espero que os haya gustado esta presentación y que, bueno, que ahora, pues, si hay dudas, comentamos lo que queráis. Muchísimas gracias, Laura. A mí, desde luego, me encanta escucharte siempre y nos das motivos para cambiar a este tipo de alimentación y sobre todo con esas imágenes que a mí no me caen de sorpresa porque visito mucho tu página web donde pones la dieta sana ahí en condiciones. Hay una cosa que te quería preguntar antes de dar paso, Pepa, me parece que tenemos preguntas, ¿verdad? Sí, sí que hay algunas, sí. Vale, solamente una cosa que te quería preguntar, porque es que últimamente nos están bombardeando, y digo así, bombardeando mucho, sobre el tema del inmunocal y el glutatión. ¿Sabes tú algo de esto? Vale. Hay estudios, si es verdad que los estudios que nos llegan funcionan, son ciertos, porque es verdad que lo que nos ha llegado son de doctores, de proceso, médicos que están investigando sobre ese tema y que parece ser que nos pueden ayudar muchísimo. Pero claro, yo he estado viendo y es lo de siempre, es un montón de dinero, lo que supone eso, que no estaría mal si fueran de verdad eficaces y nos vieran bien. Yo después de ver tu charla creo que con la alimentación, si lo hacemos como nos dices, es más que suficiente, pero me gustaría saber si tú, entre tantos estudios que tienes por ahí, conocimientos, Claro. ¿te ha llegado algo al respecto? ¿Cómo lo ves? Mira, pues de lo primero que has comentado, el inmunocal, me parece que has dicho, Sí, de eso no tengo noticias y no sé realmente de qué se trata, o sea que es que no lo sé. El glutatión es sí que esto, bueno, no sé en concreto qué estudios os habrán comentado, pero el glutatión es un antioxidante que genera el cuerpo y que necesita el cuerpo. Lo tomamos también con la alimentación. Y con los antioxidantes de la alimentación, el cuerpo activa esa generación de glutatión. Claro que el glutatión es muy importante, pero los antioxidantes siempre actúan en cadena y ayudándose unos a otros. Y entonces, yo no sé ese caso concreto, tendría que ver si es que hay algo muy novedoso que yo no he visto, pero no soy muy partidaria, o por lo menos hay que ver o hay que hacer los estudios pertinentes, ¿no? Para ver si realmente hay un efecto suplementando esas sustancias de aportar un antioxidante aisladamente, porque en realidad lo que necesitamos es que estén todos los posibles antioxidantes en nuestra alimentación. Y luego hay otra cosa, que es que bueno, ciertos productos pueden ser de ayuda, pero lo primero es la base de la alimentación, es decir, si nadie me ayuda o yo no hago un cambio realmente para comer bien, por mucho que yo me tome glutatión, no va a haber ningún efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que ir un poquito bueno, pues viendo un poco la información que va llegando y si realmente hay estudios pues sólidos, ¿no? de ese tema. Si queréis enviármelo para que yo lo pueda ver, también os puedo contestar mejor. Sí, te lo enviaremos porque sí que me gustaría que nos dieras tu opinión. Quien nos lo ha enviado nos dice que es que tenemos el sistema inmune bajo y que eso lo que hace es subírnoslo. Bueno, sí, bueno, pues sí, claro. te lo enviaré y sí que nos gustaría que nos dieras tu opinión. Lo miraré, pero así, estupendo. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, vale, pues si os parece, pasamos con las preguntas que son abundantes. Laura. Bueno, la primera que nos la plantea Dami y nos dice: me gustaría saber qué alimentos tienen efecto para combatir esa niebla mental que a veces tenemos.
cómo activarnos para estar más despiertas mentalmente, si hay algún componente fundamental para ayudar en ese aspecto. Muchas gracias. Bueno, ahí lo que es importante es todo lo que hemos comentado, pero especialmente en la parte cognitiva y en esta parte de la fibroniebla, ¿no? Ahí va a ser muy importante, como os decía, el omega 3, el omega 3 del pescado azul y el omega 3 que puede aportar también las nueces, las semillas, etc. Si la persona ve que realmente no consigue tomar pescado azul 2 o 3 veces en semana, que lo otro le cuesta, o que a veces hay gente que no le gusta el pescado azul o que le sienta mal, sí que ahí habría que, bueno, plantearse un suplemento de omega 3, por ejemplo, porque la parte del omega 3 es la parte principal antiinflamatoria y luego es la parte principal estructural para nuestro sistema nervioso y todo lo que tenga que ver con función cognitiva y con niebla mental. Ahí vamos a ayudar con ese tipo de alimentos, teniendo en cuenta que todo lo que hemos hablado va a ayudar también, es decir, el conjunto de la dieta antiinflamatoria es lo que va a mejorar también esos síntomas. Y luego, para sentir más energía, para como activarse mejor, lo importante es hacer esos desayunos, o sea, empezar el día con un desayuno rico en nutrientes, que no hace falta que sea la cantidad siempre ajustada a lo que cada uno necesite, pero que sea un desayuno en el que incorporemos alimentos de diferentes grupos, de diferentes colores, que sea un alimento, o sea, un desayuno que aporte nutrientes. Eso sí que nos activa, nos ayuda a empezar el día diferente, ¿no? Vale, muy bien, muchas gracias. Natalia nos dice, me gustaría preguntar si la carne de cerdo se considera roja o blanca a efectos de estas dietas. Vale, a efectos de... Ahí es un poco controvertido porque depende un poco, ¿no? En general se consideró la carne de cerdo como carne roja, pero en realidad lo que sería la carne de cerdo magra, es decir, lomo y solomillo, eso es como la carne blanca, o sea, lomo y solomillo de cerdo se considera carne blanca porque tiene una composición muy similar a la carne blanca en cuanto a tipo de grasas. Otra cosa es cuando ya hablamos de costilla de cerdo, que ya tiene más grasa, o cuando hablamos de embutidos, entonces ya sí que eso ya es como si fuera carne roja porque tiene más grasa. Pero lomo y solomillo, perfecto en el contexto de dieta antiinflamatoria porque es como si fuera carne blanca. Vale. Pilar nos dice, me gustaría saber si el queso de cabra fresco y el kéfir pueden tomarse. Sí, se pueden tomar, sí. Sí. El kéfir, como os decía, bueno, pues con el beneficio similar al del yogur y combinado, bueno, ir variando entre el yogur y el kéfir, o si nos sienta mejor el kéfir, pues el kéfir, ¿no? Y luego el queso de cabra, pues así fresco, eso se puede tomar. El queso fresco, tipo queso fresco convencional, ¿no? De vaca, o queso fresco de cabra, o queso tipo mozzarella, quesos más bajitos en grasa, requesón, bueno, pues este tipo de queso se puede tomar algún día de la semana, no cada día tampoco, porque tenemos que dar espacio a otros alimentos, pero sí que podemos tomar algún día de la semana. Vale, Pilar también nos plantea si tomar las legumbres en puré tiene el mismo efecto en el intestino, si se hacen estudios de heces para ver qué bacterias hay en el intestino, si es bueno tomar probióticos y prebióticos y cuándo se recomienda tomarlos. Vale, en cuanto a la legumbre, mejor, en general mejor sin triturar, ¿no? Es decir, mejor entera, bien cocinada y demás. Sencillamente porque la fibra que tiene la legumbre va a liberarse de una forma más lenta en el estómago y en el intestino. Pero bueno, si en algún momento la persona lo hace en puré y le sienta bien, pues tampoco hay un problema, ¿no? Luego, con el tema de análisis de heces para ver un poco la microbiota, sí que en algunos casos se hacen, pero no es algo que esté normalizado en los protocolos de la sanidad pública, ¿no? Entonces, es algo que a veces se hace de forma muy puntual en casos en los que, bueno, pues el digestivo o gastroenterólogo va a considerar necesario,
pero no se hacen muy habitualmente. Lo que es importante y que sí que se empieza por lo menos a hacer de forma más habitual es ver si hay intolerancias, pues hacer las pruebas pertinentes, ¿no? Pero en cuanto a microbiota es difícil. También es difícil porque aunque se haga esa analítica y el experto pueda tener una idea de si nuestra microbiota intestinal está bien o está mal, eso todavía nos falta un poco de recorrido. Todavía, bueno, tenemos cierto conocimiento de qué tipo de bacterias son más beneficiosas y cuáles otras no nos favorecen, pero no es un conocimiento que todavía esté muy consolidado y extendido. Entonces, no se suele hacer de forma general. Y los probióticos son buenos cuando hacen falta. A veces hacen falta y pueden ayudar, otras veces no dan un beneficio en especial. Luego también hay que ver qué tipo de probiótico, no todos los probióticos son iguales. Es un tema complejo y ahí sí que yo diría que si ya llegamos a ese punto de querer ese detalle o de necesitar ese detalle para nosotros, hay que consultar a expertos que estén del ámbito digestivo, que estén muy especializados en eso. Vale, también nos plantean si hay algún tipo de analítica especial para saber si nos falta alguna vitamina, minerales, aminoácidos. No, esto en general analítica de sangre para ver, lo más habitual es pues ver si la vitamina D, ya lo sabéis, la vitamina B12, el ácido fólico, también podemos mirar el magnesio, podemos mirar obviamente el hierro, ¿no? Y algunos otros parámetros, el calcio también, obviamente el calcio también a nivel de huesos. Bueno, sí que hay algunos valores que nos sirven un poco de referencia y de guía para ver cómo estamos, pero no todas las vitaminas o todos los minerales se miran normalmente en analítica de sangre y no todos los valores sanguíneos dan toda la información que necesitamos, porque una cosa es el nivel en sangre y otra cosa es realmente en tejidos qué nivel tenemos, ¿no? Pero bueno, que sí que es algo que en general se puede pedir en analítica de sangre. Sí. Vale, otra pregunta que nos plantea Esperanza es ¿qué opinas de sustituir el azúcar por edulcorantes, que has comentado alguna cosilla, o stevia? Sí. Vale. Stevia es un edulcorante, o sea que aunque la stevia parece que sea más natural, en realidad nos da un poco igual. El tema es que no es recomendable sustituir azúcares por edulcorantes, porque los edulcorantes tienen un sabor dulce, bueno, como ya sabemos, ¿no? Tienen un sabor dulce mucho más potente que el azúcar. Cuando ponemos edulcorantes en un alimento, nuestro cuerpo no sabe que no estamos poniendo azúcar. Nuestro cuerpo solo sabe que estamos tomando algo dulce. Y como ese sabor dulce llega al cerebro, lo que interpreta nuestro sistema nervioso es que estamos comiendo azúcar. Y como el sistema nervioso cree que estamos tomando azúcar, lo que va a hacer es preparar el metabolismo para almacenar energía. De manera que es por eso que aunque cambiemos azúcar por edulcorante, eso en realidad tampoco nos ayuda, por ejemplo, a perder peso, porque el metabolismo se vuelve como más ahorrador, porque el cerebro se piensa que estamos tomando azúcar, ¿no? Y luego hay la otra parte, que a nivel intestinal se está viendo que los edulcorantes no son buenos y que alteran la microbiota intestinal. Por tanto, la verdad es que lo mejor es que nos acostumbremos a poner lo mínimo, ¿no?, de azúcar, y si nos tenemos que quedar con que la persona al final para su infusión o para tomarse su yogur o su infusión a gusto se pone media cucharadita de azúcar moreno, pues prefiero eso que no que se ponga edulcorantes, ¿vale? O sea que también podemos ser un poquito flexibles. Estupendo. Rebeca y Dami nos plantean una pregunta relacionada con el café. Por un lado nos preguntan que si en nuestro caso es contraproducente y por qué lo es, y qué otra bebida se puede tomar que sustituya al café que tenga su efecto. Bueno, sí, el café en realidad no nos viene bien, porque el café, por un lado, cuando tomamos más de 2 cafés al día, por ejemplo, pues se observa que los niveles de cortisol suben un poquito, y el cortisol es una de las hormonas del estrés,
y eso no nos ayuda porque esos niveles de cortisol que suben un poco porque el café es un excitante y obviamente nos pone en alerta, ¿no? Pero eso no nos favorece porque esos niveles de cortisol elevados, bueno, pues son una señal de estrés que, como hemos visto, no es para nada bueno, ¿no? Entonces, además, el café lo solemos tomar porque nos da esa sensación de estímulo, de energía, y lo que tenemos que procurar es buscar y encontrar esa sensación de energía comiendo bien realmente. No nos hace falta la cafeína, nos hacen falta nutrientes. Entonces, si comemos de forma rica nutricionalmente, el café ya no hace falta y no nos ayuda. Podemos tomar pues la chicoria, por ejemplo, ¿no? La chicoria es el sustituto del café más conocido y bueno, con marcas comerciales que conocemos de hace muchos años y luego pues con marcas menos conocidas, pero al final todo es a chicoria, ¿no? Tostada. Y bueno, y si no, pues incluso cacao puro, ¿por qué no, no? El cacao puro sería una opción mejor que el café. Un poquito de cacao puro y bueno, pues ahí tenemos antioxidantes también muy interesantes. Arantxa nos plantea si la crema de cacahuete 100% es buena en tostadas o con fruta. En pregunta, ¿eh? Sí, bueno, yo os diría, más que la crema de cacahuete, que no está mal, pero al final el cacahuete no es un fruto seco, el cacahuete es una legumbre y no tiene ese beneficio nutricional como el que tienen los frutos secos. Entonces, más que la crema de cacahuete, yo os diría las cremas de almendras, las cremas de avellanas, crema de sésamo para quien le guste el tahín, pero por ejemplo crema de almendras, 100% almendras, ¿no? Sin azúcares añadidos, una crema 100% almendras, que eso tomas una cucharadita o pones una cucharadita en la tostada y es como si hubieras puesto un poco de turrón de Gijón en la tostada, es muy rico. O en la fruta, por ejemplo, uno puede tomar un poquito de fruta a media tarde y no sé, pues una manzana a trocitos, un plátano a rodajitas y ahí le podemos poner un poquito de crema de almendras o crema de avellanas. Mucho mejor esto que no la de cacahuete, porque las de avellanas y almendras tienen mucho más contenido de nutrientes, de vitaminas, de minerales, especialmente minerales. Y bueno, pues es una buena opción como alimento, como que digo yo, pues un poco capricho, ¿no? Es como algo muy especial y que le da un toque a postres o a momentos de fruta o de tostada. Vale. Mamen nos pregunta, dice, me gustaría saber si se puede alternar pan integral con pan de espelta, de trigo sarraceno de buena calidad. Sí, claro, sí. Lo ideal es que cuando tomemos, o sea, si compramos pan de espelta o de trigo sarraceno, lo ideal es que esos panes también sean integrales. Es decir, podemos combinar panes de diferentes tipos, ya sea solo de trigo, una mezcla de trigo y centeno, por ejemplo, que bueno, pues es bastante habitual, o un pan de espelta o un pan de trigo sarraceno. Lo interesante es que esos panes siempre sean integrales. Con el pan de espelta no siempre pasa, porque muchos panes de espelta que se venden son de harina refinada. Pero bueno, si podemos que sea de harina integral, pues siempre mucho mejor. La espelta tiene un puntito de digestibilidad un poquito mejor y bueno, pues hay personas como que les sienta mejor, lo digieren mejor porque la proteína de la espelta es un poco más, tiene mejor digestión, ¿no? Vale, y ya las dos últimas que nos quedan. Esperanza nos plantea que ella a última hora de la mañana, cuando se siente muy cansada y le cuesta pensar, se toma una pieza de fruta y que mejora bastante. Que, bueno, nos pregunta qué opinas de esto. Bueno, bien. Una pieza de fruta hace muchas cosas por nosotros. Nos aporta hidratación. La fruta tiene mucha agua y tiene un poquito de azúcar. Y entonces ese agua que aporta la fruta, nuestro cuerpo la absorbe muy rápidamente. Y una de las cosas, uno de los factores en la alimentación, que os lo he dicho así solo de pasada, que es el tema de la hidratación, uno de los factores por los que podemos estar con más fatiga mental es por la falta de hidratación. Y bueno, ¿por qué no? Una fruta nos hidrata, aporta un poquito de glucosa, que eso también
como que nos reanima, ¿no? Y además pues aporta vitamina C y antioxidantes, o sea que es perfecto. Y ya la última para terminar, Pilar nos pregunta si cambiar la miel por azúcar es bueno. Cambiar la miel por azúcar, no, da igual, si nos tenemos que poner un poquito de algo, podemos poner azúcar moreno o un poquito de miel si nos gusta más. O sea que al final si utilizamos miel o azúcar moreno, da igual. La miel sí que es verdad, pues que, bueno, tiene más componentes porque al final es un producto que las abejas procesan con mucho mimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tiene otros componentes que nos pueden ayudar incluso a la salud. Ahora, en este momento, ¿no? Momento así de que empiece el frío y de resfriados, pues una buena infusión, no sé, pues de tomillo, un poco de jengibre y un poquitito de miel, pues para el sistema inmunitario, para si nos sentimos un poco resfriados, pero que sí que da igual, que al final si preferimos la miel, pues perfecto, siempre y cuando no abusemos, ¿no? Porque la miel tiene azúcares también y no hay que abusar. Muy bien, muchas gracias, Laura. De nada, de nada. Encantada. Son preguntas siempre muy interesantes y es verdad que fijaros que con la alimentación siempre hay mucha duda, entonces, pues bueno, merece la pena poder tener ratitos así que podamos responder a algunas preguntas por lo menos. El micro, Juncal. Juncal, el micro. Me había dado cuenta que lo había quitado, perdón. No, estaba diciendo que es verdad que llevamos pues mucho tiempo oyéndote y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer y intentamos hacer lo posible, pero también es cierto que nosotros lo hablamos muchas veces en la asociación, cuando que también a veces hay que darse el gusto, ¿no? Hay que darse el gusto de decir, bueno, pues hoy, aunque esto sé que no me va a venir bien, pero bueno, puedo pasar un rato tomando una caña con unas amigas, tal, que tampoco tenemos que llevarlo al extremo de martirizarnos Claro. por llevar una dieta llamada sana para nosotros. Que sí que tenemos que hacer lo que has dicho tú, me ha gustado mucho eso que has dicho tú, lo habitual y luego lo ocasional, pero no al revés, que sea lo ocasional, lo habitual y esto. Yo creo que es lo que tenemos que aprender las personas que tenemos una enfermedad como esta, que a veces esto nos cuesta. Y es tan importante seguir viviendo a gusto, o sea, no ser tan esclava de decir, uy, que esto me está haciendo daño y que no lo voy a poder hacer, sino disfrutar del momento, porque lo que has dicho, o sea, es tan importante disfrutar. A mí me da mucha pena y conozco gente que no disfruta con la comida, ¿no? Con la alimentación, alimentarse es un suplicio para ella. Sí. En cambio, personas como yo, que disfrutamos con la comida, pues yo me acuerdo siempre de ellas, digo, ¿por qué me voy a tener yo que quitar de ciertas cosas cuando me da placer? Bueno, pues un poco Claro, así, alinear sí. un poco todo eso para que no pueda hacernos mal y encontrarnos bien. Eso es lo Exacto. que tenemos Exacto. que... Es justo eso, Juncal. Al final todo esto tiene que formar parte de nuestro día a día habitualmente, ¿no? Y luego puntualmente, claro, por supuesto, ¿no? Que nos podemos pues tomar una caña o comer una pizza un día o no lo sé, ¿no? Pero lo que importa realmente, lo que tiene impacto en el cuerpo es lo que hacemos habitualmente, lo que hacemos de forma ocasional. Pues bueno, pues es simplemente porque necesitamos esa flexibilidad, si no, tanta rigidez también nos vamos, ¿no? Y por eso también os decía que es importante disfrutar de este tipo de comer de esta manera para no tener la sensación de estar estrictamente en algo, ¿no? Y eso es muy importante. O sea, que ese punto clave total. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado al fin, no hay más preguntas. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a todas las que habéis podido entrar, todas las personas que estamos aquí, que creo que todas somos mujeres, no he visto ningún hombre por ahí. Entonces, bueno, mujeres al poder y Sí, sí. muchas gracias, Arancha, muchas gracias, Laura, Pepa, por estar ahí para la grabación y demás. Y, por supuesto, la Fundación General y Empresas Amigas por facilitarnos todo esto.
Laura, seguimos en contacto. Muy bien, sí. En contacto. Muchísimas Por favor, sí, que me encanta ver. Gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Y un abrazo enorme. Igualmente. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Adiós. Muchas gracias. Laura. Laura. Gracias.